Seguimos en el aire de Agenda Abierta 21 y es el momento de escuchar la columna del licenciado Roberto Candelaresi. Voy a leer el título porque no me lo acuerdo, es un poco largo, pero está bueno el título. Se trata de El señorío neoliberal socavando lo democrático. En definitiva, lo que vamos a presentar es si es verdaderamente compatible el neoliberalismo con la democracia. Estamos viviendo, la humanidad está viviendo, la sociedad mundial, en una nueva era geológica que se llama el antropoceno, así, digamos, en general los científicos la denominan. El 1 de agosto, digamos, continuando una tradición nativa, nosotros celebramos de alguna manera, y yo celebro particularmente de que ahora veamos a la Pachamama, la Madre Tierra, digamos, como con mucho más respeto de la que hemos tenido siempre. Pero ¿qué tiene que ver el neoliberalismo en todo esto? Bueno, tiene bastante que ver. ¿Qué es el neoliberalismo? Es decir, que es un modelo que aspira a imponerse como regulador de todo, de la vida política, económica, social, cultural y también los entornos naturales. Digamos, o sea, en realidad lo que pretende el neoliberalismo como filosofía, como cultura general, y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque muchos sin embargo piensan que es un modo de ver la economía. No, es un modo de ver la vida. Y esto no lo tenemos que perder nunca de vista. El neoliberalismo como expresión filosófica, como cosmovisión, como decimos, tiene un origen en dos documentos que se emitieron, se crearon en la década del 70. Bueno, uno es el informe de la Trilateral Commission, que fue encargado digamos, a politólogos, pensadores de la década del 70, justamente, que estaban en boga, uno de los cuales, el epítome es Samuel Huntington, digamos, ¿no? Que tuvo mucha preeminencia, un hombre muy escuchado por el establishment. Tan escuchado es que él no lo hizo solo, lo hizo junto a dos colegas académicos, pero en definitiva él era la voz cantante. Este informe, que fue básicamente hecho para los gobiernos democráticos occidentales, por eso la Trilateral Commission es Europa Occidental, Estados Unidos, bueno, con Canadá como socio minoritario y Japón. O sea, los gobiernos más poderosos, aún hoy, pero especialmente de esa era, de esa época, de los 70, donde Huntington hace una serie de cuestionamientos de cómo se estaba llevando la democracia en ese momento, que estaba siendo debilitada. ¿Por qué? Porque en pleno 70 veníamos de una década precedente, el 60, muy convulsiva, muy revolucionaria, el mayo francés del 68, las revoluciones libertadoras, digamos, de África, en fin, estaba muy convulsionada la cosa, plena Guerra Fría, por supuesto, Cuba, en fin, digamos, una serie de acontecimientos históricos que asustaron un poquito al poder, asustaron al poder, al capitalismo. Es por eso que le piden este documento y Huntington con sus colegas emite una serie de recomendaciones. Las recomendaciones tenían que ver con esta democracia anda mal porque tiene demasiada democracia. Fíjense lo que dice, ¿no? Es decir, es un exceso de democracia. Hay que regularla, hay que manejarla, hay que reconducirla. Bueno, y ahí hacen una serie de recomendaciones operativas, prácticas, concretas, para limitar, digamos, las manifestaciones especialmente populares, naturalmente, de todo aquello que sea la disidencia, de todo aquello que digamos, en todo caso cuestione el núcleo del poder. Pero lo hacían, se supone, de buena fe, porque dicen, de este modo, regulando, pero, por supuesto, con una economía que va a seguir proveyendo, digamos, a todos por igual, estamos hablando de países centrales, digamos, bueno, la gente va a estar satisfecha, va a estar, digamos, conforme, y bueno, se va a estabilizar el sistema democrático. Vamos a poder seguir siendo tan fuertes como nunca contra, en ese entonces, el bloque oriental, digamos, el comunismo, todo lo que estuviera atrás de la cortina de hierro. La propuesta entonces de empezar a
a regular las instituciones como la educación y demás, ¿no es cierto?, para adocenar un poco, para calmar los ánimos, que pretendió renovar el liberalismo, que pretendió reivindicar frente a los socialismos, la revolución rusa, etcétera, etcétera. Esto, bueno, a través de la escuela austríaca, de von Hayek, que fue, digamos, el que en la era moderna, digamos, en la década del 20, más o menos, impulsó una renovación filosófica defendiendo la libre empresa, etcétera, etcétera, y después de von Mises también, en fin, una serie de pensadores liberales austríacos, y luego fue tomado esto por Milton Friedman, un profesor norteamericano de la Escuela de Chicago, que en realidad lo modernizó, lo ayornó y lo hizo un poquito más operativo. Pero hasta ahí era un debate filosófico, era un debate de ideas. Lo que pasa que vino un señor, un tal Powell, que era un abogado corporativo, que hizo algo semejante, pero con otro tono, perdón, por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que por supuesto es una entidad con muchísimo prestigio y mucho poder fáctico en Estados Unidos. Powell sostiene que hay que tomar el toro por las astas, que la libre empresa, que los empresarios grandes corporativos de Occidente, él se dirigía básicamente a los norteamericanos, pero por extensión a todos los grandes empresarios occidentales, tenían que meterse en la política, tenían que empezar a mirar, digamos, las instituciones que eran responsables de los adoctrinamientos de los jóvenes, como las universidades y demás, y que el empresariado se empiece a involucrar en política, en la educación, y hace toda una serie de recomendaciones, ¿no? Este vendría a ser, así como dijimos que el informe, que así se llamaba, yo no lo mencioné, la crisis de la democracia, que hizo Huntington y otros colegas para la Trilateral, para la Cámara de Comercio, en el año 71, es decir, 4 años antes, se hace este documento donde señala una serie de cosas, de acciones que se debía llevar a cabo por parte del poder económico. Bueno, vamos a resumir que efectivamente, esta sería la derecha, ¿no? La derecha. Bueno, efectivamente, el empresariado tomó nota de todas estas recomendaciones y empezó a obrar, en consecuencia. Empezó a poblar las universidades, es decir, subsidiando, poniendo gente, digamos, académicos que eran fieles a su credo liberal, por supuesto, etcétera, etcétera. Desplegó en la función pública, subsidió la carrera y la campaña de muchos políticos, con lo cual logró tener gente dentro, tanto en el área de los lobbies como concretamente en los representantes de las cámaras del Congreso. Y básicamente, fíjense si esto no nos suena a algo parecido. Powell termina recomendando que para que, digamos, sea muy eficaz todo este sistema defensivo, él naturalmente todo esto lo proponía no en forma ofensiva, sino defensiva, para defender los derechos del empresariado. Dice, hay que también inmiscuirse en la justicia, hay que introducirse en el aparato judicial. Y ¿saben qué? Mucho más en la Corte Suprema de Estados Unidos. Paradójicamente, a los 6 meses que produjo este documento, y que fue tomado por el empresariado de buen tino, él fue nombrado juez de la Corte Suprema. Como bien marcás, son manuales de operaciones, ¿viste? Después se van viendo en la práctica. Me hizo acordar un poco a lo que charlamos semanas atrás con Osvaldo, cuando hablamos de Allen Dulles, que también hacía una serie de recomendaciones y demás, que después, si uno repasa la historia de los últimos 20, 30 años, se vieron cómo se aplicaron en distintos lugares del mundo, digamos, todos estos modelos que vos estás explicando, que le decimos a la gente, después lo va a poder encontrar más detallado en la columna del licenciado Roberto Candelaresi en redinformativa.org.ar, pero después de estos informes, después viene la práctica, ¿no? Entonces, no es que son debates teóricos, filosóficos, sino que son plenamente prácticos, ¿sí? A la vez que tenemos índices de pobreza tremendos y una poca cantidad de gente concentra la mayor cantidad de riqueza del mundo y la gran mayoría vive bajo la línea de la pobreza. Entonces, ¿qué nos quieren vender cuando nos dicen que el modelo neoliberal es exitoso?
si destruye al planeta y excluye a la mitad de la población? Por supuesto, tanto Powell como Huntington, digamos, lo que hicieron, delinear las líneas programáticas básicas desde el asalto al sistema de educación pública y al control de los medios de comunicación. Es decir, efectivamente, y por eso yo lo traje y me parecía interesante, estas cuestiones que en general la gente de buena fe, digo todo el mundo, discute el neoliberalismo como un modelo económico, y sin embargo es, antes que nada, un sistema político. Es un sistema político integral, que, fíjate vos como los fundadores de alguna manera, es decir, los que le dieron letra programática, pensaron en la cultura, además de someter o colonizar otro sistema. Pensaron en la cultura de crear el sentido común, manejar los medios, etcétera, cosas que han hecho impecablemente. Por eso hoy nos asombramos cómo se avasalla la naturaleza, en realidad porque está íncito en su propia filosofía que no importa lo que hoy se destruye, porque seguramente el mercado va a encontrar soluciones. Esa es la filosofía nuclear, va a encontrar soluciones, las mismas, digamos, fuerzas desatadas del mercado para reemplazar, digamos, incluso la naturaleza, lo cual termina siendo un absurdo. Claro que no es exitoso el neoliberalismo. Y esto, ¿cómo lo podemos determinar? No es una opinión. Como siempre decimos, son datos. Los datos de la distribución económica de los principales países del mundo. No tuvimos tiempo porque podíamos hablar de deuda externa, que es parte de la mecánica, etcétera, etcétera, en los países marginales. En los países centrales cayó netamente desde la década del 70 el poder adquisitivo de los asalariados del mundo. Y hubo una reconcentración de 45-1 a favor de las grandes fortunas. Como humanidad hemos perdido y ganaron unos poquitos, un puñado. Clarísimo, Robert. Seguramente en la columna que desarrolles en redinformativa.org.ar va a estar todo mucho más detallado. Te agradezco la comunicación, muy interesante el tema y será hasta la próxima, Robert. Hasta la próxima, hasta el viernes que viene, si Dios quiere.